Madre soltera pobre es expulsada junto a su madre anciana de la casa de sus tíos, pero lo que encuentran lo cambia todo. Salieron con una maleta, un bebé y ninguna esperanza, solo el desierto frente a ellas. Pero al hallar refugio en una vieja casa olvidada, descubrieron secretos que dormían allí desde hace décadas. Y aquella noche de dolor se convirtió en el comienzo de una revelación que cambiaría para siempre el destino de su familia. Si quieres descubrir el increíble giro que dio el destino para ellas, suscríbete ahora para no perderte historias conmovedoras como esta y dinos desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. Nos encanta leerte. Ahora comencemos. La puerta de la modesta casa en las afueras de Las Cruces, Nuevo México, se cerró con un golpe seco. El sonido retumbó en el pecho de Renata, más fuerte que el viento que barría el polvo del desierto. Sostenía a Emiliano de apenas 3 meses apretándolo contra su pecho con fuerza. «No pueden hacernos esto, tío Luis», gritó ella con la voz rota por la angustia. «Es tu madre. Es tu madre por el amor de Dios». El pequeño Emiliano, ajeno a todo, dormía con la paz de los inocentes. El cielo gris plomizo amenazaba con descargar su furia sobre ellos. Luis, el mayor de los hermanos, ni siquiera la miró. Sus ojos, fríos como el acero, estaban fijos en la vieja maleta de cartón a los pies de su madre. «Silvia. Ya lo hemos hecho», Renata dijo. Su voz áspera como la lija. «Esta casa es nuestra ahora. Mamá decidió dárnosla en vida, ¿verdad, mamá?». Se giró hacia la anciana que temblaba, no solo por el frío, sino por la traición. «No tienes derecho a traer aquí a tus problemas ni a esa criatura». La palabra criatura salió de su boca con un desprecio que helaba la sangre. Jorge, el hermano menor, observaba desde el porche limpiándose las manos en un trapo sucio. Era más débil que Luis, pero igual de cómplice en la crueldad. «Renata entiende», dijo evitando su mirada penetrante. «Las cosas están difíciles para todos. No hay espacio suficiente aquí. No hay dinero. No hay corazón». «Es lo que no hay», interrumpió Silvia. Su voz frágil, pero cargada de una dignidad de hierro. «Ustedes dos son una vergüenza. La vergüenza de su padre, que en paz descanse». Ella agarró el asa de su única maleta, la misma que usó cuando llegó a este país. «Cállate, vieja», espetó Luis, dando un paso amenazante hacia ella. «Tú siempre la preferiste a ella. Siempre preferiste a la madre de Renata». Aunque estuviera enferma, hizo un gesto despectivo hacia el camino de tierra. «Ahora puedes irte con tu nieta favorita. Váyanse y no se atrevan a volver». Renata miró a su abuela, sus ojos llenos de lágrimas, que el viento secaba al instante. «Abuela, vámonos. No vamos a rogar por migajas». «¿A dónde iremos, hija?», susurró Silvia, su mirada perdida en la distancia. «No tenemos nada. Tenemos nuestros pies», dijo Renata, «y nos tenemos la una a la otra». «Y a Emiliano». Acomodó al bebé en sus brazos cubriéndolo con la única manta limpia que tenía. Silvia se aferró a su maleta marrón, la superficie gastada por décadas de uso y recuerdos. Dieron la espalda a la casa donde Silvia había criado a sus hijos, la casa donde Renata había nacido. Cada paso sobre el camino de tierra era una puñalada. El desierto de Nuevo México se extendía frente a ellas. Vasto, silencioso e indiferente a su dolor. Mientras caminaban lentamente hacia la carretera principal, la imagen de su madre, fallecida hacía solo un año, inundó la mente de Renata. Su madre, tan dulce, tan frágil, había muerto en esa misma casa. Luis y Jorge la habían tratado con un desdén silencioso hasta su último aliento. «Cuida a mamá, Renata», le había pedido su madre en un susurro. «Tus tíos no son buenos hombres. No confíes en ellos». Renata apretó la mandíbula. Le había fallado. «No, mamá», susurró al viento. «La cuidaré. Lo juro por mi vida». Llegaron al asfalto de la carretera secundaria. La imagen era desoladora, exactamente como la que verían en la miniatura, un camino recto que se perdía en el horizonte, flanqueado por cactus y arbustos secos. El cielo oscuro y pesado parecía aplastarlas. No había autos, no había nadie, solo ellas tres, la joven madre, el bebé inocente y la abuela traicionada, caminando hacia la nada absoluta. La esperanza era una palabra que ya no recordaban cómo pronunciar en sus corazones rotos.
El peso de Emiliano comenzaba a sentirse en los brazos de Renata. El bebé se removió inquieto, buscando el calor que ella apenas podía generar. Caminaban pegadas a la línea blanca de la carretera, como si temieran perderse en la inmensidad. «Tenemos que parar, hija», dijo Silvia, su respiración sonando agitada y débil. «Solo un momento, necesito sentarme». Se sentaron sobre la maleta de cartón, al borde del camino. El silencio era total, roto solo por el llanto incipiente de Emiliano, que empezaba a tener hambre. El llanto del bebé la transportó a otra tarde gris 6 meses atrás en Albuquerque. Estaba en un pequeño café sentada frente a Samuel. Él había sido su primer amor, el hombre que le prometió el mundo entero. Cuando le dijo con voz temblorosa, pero esperanzada, que estaba embarazada, la sonrisa de Samuel se congeló. «No puedo, Renata», dijo él, sus ojos oscuros, repentinamente vacíos. «Tengo planes, tengo mi carrera, no puedo ser padre ahora». «¿Y nosotros?», preguntó ella, su mano instintivamente sobre su vientre a un plano. «No hay nosotros, Renata». «Lo siento mucho», dijo él poniéndose de pie. Renata recordó haberlo seguido por la calle, rogándole, humillándose. «Mateo, por favor, es tu hijo. Es nuestro hijo». Él se dio la vuelta en medio de la acera y la crueldad en su rostro la golpeó más que cualquier bofetada. «Ese es tu problema. No mío. Fue un error. No vuelvas a buscarme nunca más». Desapareció entre la multitud, dejándola sola, embarazada y con el corazón hecho pedazos. «Es igual a él», susurró Renata mirando el rostro dormido de Emiliano. Silvia la miró confundida por el comentario repentino. «¿Quién, mi niña?» «¿Igual a quién?» Emiliano tiene los ojos de Samuel. Tiene sus pestañas largas. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla sucia de Renata. Una lágrima de rabia. «Lo odio, abuela. Odio a Samuel por abandonarnos y odio a mis tíos por echarnos como si fuéramos basura». Silvia puso su mano arrugada sobre el hombro de su nieta, una mano que había trabajado toda la vida. «El odio es un veneno que solo te tomas tú, Renata», dijo Silvia con calma, esperando que el otro muera. «Pero la única que se envenena eres tú. No dejes que te consuman, mi niña», continuó Silvia. «Ni Samuel, ni Luis, ni Jorge». La anciana miró sus propias manos manchadas por la edad y el trabajo duro. «Crié a esos 2 niños, les di todo lo que tenía y mira cómo pagan». Había dolor en su voz, pero no había derrota. Había una fuerza en Silvia que Renata siempre había admirado, una resiliencia forjada en décadas de dificultades. «Vamos, tenemos que seguir antes de que anochezca», ordenó Silvia suavemente. Se pusieron de pie de nuevo. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas distantes, tiñendo el cielo de un naranja sucio y púrpura. El frío del desierto se intensificó de inmediato. Renata temblaba y no solo por la temperatura. Emiliano necesitaba comer, necesitaba un pañal limpio. Ella solo tenía 2 pañales más y un poco de fórmula preparada en un biberón frío en su bolso. Era una madre soltera, pobre y ahora sin techo. A lo lejos vieron las luces brillantes de un auto. Renata sintió una punzada de esperanza en el pecho. «Abuela, mira, un auto». Comenzó a hacer señas con la mano libre. Desesperada por ayuda. El auto, una camioneta grande y oscura, se acercaba rápidamente. Redujo la velocidad. Renata pudo ver la silueta de un hombre al volante, pero la camioneta no se detuvo. Pasó de largo levantando una nube de polvo que las cubrió, haciendo toser a Silvia. La esperanza se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándolas solas de nuevo. La oscuridad estaba cayendo rápidamente, como un manto pesado. Ya no era solo frío, era peligroso. Renata sabía que los coyotes rondaban por esas carreteras por la noche. «No podemos dormir aquí, abuela. No podemos. Es muy peligroso». El llanto de Emiliano era ahora constante, un sonido agudo de hambre y frío que le partía el alma. «Dios mío, ayúdanos», murmuró Silvia. Su fe lo único que le quedaba. Se aferró al brazo de Renata. Caminaron otros 20 minutos, cada paso más pesado que el anterior. Fue entonces cuando Renata lo vio a unos 100 m de la carretera semi-oculto por arbustos secos y un álamo moribundo, había una silueta. No era una roca, era una estructura. Parecía una casa.
Abuela, mira allí, dijo señalando con la barbilla, sin atreverse a soltar a Emiliano. Silvia entrecerró los ojos, forzando su vista cansada. Parece una casa. ¿Estará abandonada? Solo hay una forma de saberlo, dijo Renata, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una diminuta chispa de esperanza. Salieron del asfalto, sus pies hundiéndose en la arena y la grava. El camino de entrada estaba casi borrado por el tiempo y las malas hierbas. La casa era pequeña, de adobe, al estilo antiguo de Nuevo México. Las ventanas estaban tapeadas con tablas o rotas. La puerta principal colgaba torcida de una sola bisagra. Era evidente que nadie había vivido allí en muchos, muchos años. Pero era un techo, eran 4 paredes. Con cuidado, Renata, advirtió Silvia agarrando su maleta con más fuerza. Renata empujó la puerta que chirrió como un alma en pena. El interior estaba oscuro y olía a polvo a tiempo acumulado y a nidos de ratones, pero estaba seco y lo más importante las protegía del viento helado. Espera aquí, abuela. Renata sacó su teléfono. La batería marcaba un 5%. Encendió la linterna. El rayo de luz iluminó una pequeña sala de estar. Había muebles viejos cubiertos de sábanas polvorientas. Una chimenea en la esquina llena de telarañas. Dios mío, susurró Renata. No estaba completamente vacío. Era como si alguien se hubiera ido con prisa dejando todo atrás. En una pequeña cocina contigua encontraron una lata de café medio llena sobre el mostrador. Aunque el contenido estaba duro como una piedra. Había un viejo catre en un rincón. Es mejor que la carretera, dijo Silvia soltando la maleta con un suspiro de alivio que pareció quitarle 10 años de encima. Aquí podemos pasar la noche al menos. Renata limpió el polvo de un viejo sofá con la manta de Emiliano y ayudó a sentar a su abuela. Luego buscó un lugar para el bebé. Encontró una habitación pequeña, un dormitorio. Había una cuna de madera. Una cuna. Estaba vacía, polvorienta, pero intacta como esperando. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién había vivido aquí? ¿Quién había tenido un bebé en este lugar olvidado? Limpió la cuna lo mejor que pudo y acostó a Emiliano, que finalmente se había callado, agotado por el llanto. Mientras la noche caía sobre el desierto, Renata y Silvia se sentaron juntas en el viejo sofá. No tenían comida, salvo el último biberón frío de Emiliano. No tenían luz, salvo la luna que se filtraba por las tablas rotas de las ventanas, pero tenían un techo. Estaban a salvo del viento. Mañana veremos qué hacemos, dijo Renata. Su voz apenas un susurro en la oscuridad. Silvia asintió ya medio dormida. En esa casa abandonada, en medio de la nada, por primera vez en mucho tiempo, Renata sintió algo que no era miedo. La luz del sol del desierto, brillante e implacable, despertó a Renata. Le dolía cada músculo de su cuerpo. Emiliano estaba despierto en la cuna, pero no lloraba. Miraba fascinado las motas de polvo que bailaban en un rayo de sol. Silvia estaba de pie junto a una ventana tapiada, intentando mirar por una rendija estrecha. Este lugar me resulta familiar, dijo Silvia de repente, su voz cargada de una extraña confusión. No puede ser, abuela. Estamos a kilómetros de casa, respondió Renata levantándose del sofá duro. Renata tenía una prioridad absoluta. Necesitaba encontrar agua y comida. Salió de la casa con cuidado. El sol de la mañana revelaba la propiedad. Era pequeña, pero tenía un pozo. Renata corrió hacia él temiendo que estuviera seco. Agarró la manivela oxidada y milagrosamente, al girarla con esfuerzo, salió un chorro de agua limpia y fría. Lloró de alivio. Llenó el biberón vacío para lavarlo y volvió a entrar. Abuela, hay agua, hay un pozo y funciona. Silvia, sin embargo, no la escuchaba. Estaba en la cocina con la mano sobre la pared de adobe desconchada. Tu abuelo, que Dios lo tenga en su gloria, comenzó Silvia. Arturo recordó a su esposo, fallecido hacía tantos años. Él siempre quiso construir una casa así, lejos de todo el ruido. Recordó a Arturo, un hombre bueno y trabajador. Él trabajó en los campos de Chile cerca de aquí. Ahorró cada centavo que ganó. Silvia tocaba la pared como si tocara un rostro amado. Pero Luis y Jorge, ellos siempre querían más. Querían la ciudad, querían el dinero fácil. Nunca entendieron a su padre.
Recordó cuando Arturo enfermó gravemente. Luis y Jorge, ya adolescentes, apenas lo visitaban en su cuarto, se quejaban del olor a medicina en la casa. «Ese dinero que gastas en el médico, mamá», le dijo Luis una vez con una frialdad impropia de su edad. «Podríamos usarlo para comprar una camioneta». Silvia sintió la misma rabia de entonces. «Es su padre», les gritó, pero no les importaba. Cuando Arturo murió, ellos solo preguntaron por la herencia. No había herencia, solo deudas y la casa familiar. Ellos nunca quisieron esta vida, la vida de trabajo duro, dijo Silvia, más para sí misma que para Renata. Por eso odiaban a tu madre, porque ella era como Arturo, humilde, trabajadora. Ella no pedía nada. Renata entendió entonces la profundidad del resentimiento de sus tíos. No era solo por el dinero, era por quienes eran. Su madre y ahora Renata con Emiliano les recordaban la vida que ellos despreciaban, la vida de la que se sentían demasiado buenos para formar parte. Pues ahora esta es nuestra vida, dijo Renata con una determinación nueva. Tenemos que encontrar comida. Revisó los armarios de la cocina otra vez con más luz. En el fondo de una despensa, detrás de latas oxidadas e ilegibles, encontró un tesoro, una bolsa de papel de arroz cerrada y otra de frijoles secos. Estaban viejos, pero parecían comestibles. Abuela, mira, comida. Podían hervir el agua del pozo en una olla vieja y oxidada que encontraron en el fogón. Tenían una oportunidad. Mientras limpiaba el hollín de la chimenea para intentar hacer un fuego más tarde, Renata sintió algo suelto, un ladrillo de adobe en la pared interior. Parecía diferente a los demás. Movida por la curiosidad, tiró de él. Salió con facilidad. Detrás, en un pequeño hueco oscuro, había una caja de madera. No era grande, pero estaba bien escondida. «Abuela», llamó Renata. Su corazón acelerado de nuevo. «Mira esto, mira lo que encontré». Silvia se acercó. Sus ojos fijos en la caja que Renata sostenía en sus manos temblorosas. Estaba cubierta de polvo, pero la madera era de buena calidad, oscura y lisa. Tenía un pequeño cierre de metal oxidado por el paso del tiempo, pero no estaba cerrado con llave. Renata lo abrió con dificultad, el metal chirriando en protesta. Sus manos temblaban. ¿Qué encontrarían? Dinero, joyas, algo que la salvara de esa miseria. Levantó la tapa lentamente. El contenido las dejó sin aliento, pero no por la razón que esperaban. Dentro no había oro, había papeles, un fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul de seda y debajo de ellas una pequeña libreta de cuero gastado, la tapa endurecida por los años. «Cartas», dijo Renata, su voz teñida de una profunda decepción. «Solo son cartas viejas y un diario». «No digas solo, niña», la reprendió Silvia suavemente. «A veces las palabras valen más que el oro». «Déjame ver», tomó el fajo. Las cartas no eran de Renata ni de Silvia. La caligrafía era elegante, pero temblorosa, como escrita con prisa. Silvia leyó el destinatario en el primer sobre. «Para mi querido Arturo». El corazón de Silvia dio un vuelco. «Arturo, tu abuelo». Renata estaba confundida. «Pero, ¿quién las escribió?» «Tú, abuela». No sabía que Silvia negó con la cabeza, sus ojos nublados por el pasado. «Yo no escribí estas cartas, Renata. Yo apenas sé escribir mi nombre. Tu abuelo era quien me leía el periódico». Abrió la primera carta, sus manos temblando tanto que Renata tuvo que ayudarla a desdoblar el papel frágil. La carta estaba fechada. 1985, querido Arturo, leyó Renata en voz alta, su voz haciendo eco en la habitación silenciosa. «Sé que no debería escribirte. Sé que eres un hombre casado y yo solo soy la mujer que te cuidó cuando enfermaste esa vez en el campo. Pero no puedo olvidar tu bondad. No puedo olvidar la conversación que tuvimos». Renata levantó la vista hacia Silvia horrorizada. «Abuelo, tuvo una aventura». Silvia estaba pálida como el papel, aferrada al borde de la chimenea. «No», dijo Silvia, su voz firme, aunque temblaba. «Tu abuelo no era esa clase de hombre. Tiene que haber una explicación. Sigue leyendo». «No te pido que dejes a tu esposa», continuó Renata. «Ella es una buena mujer. Lo sé. Lo veo en cómo hablas de ella.
Solo te escribo para decirte que la tierra que limpiamos juntos, ese pequeño pedazo de desierto que llamaste nuestro refugio, es donde estoy viviendo y no estoy sola. Voy a tener un hijo, Arturo, un hijo tuyo. Renata dejó caer la carta. El silencio en la casa abandonada fue total, más profundo que la noche. Un hijo, Arturo, su abuelo, eso significaba un hermano. Susurró Silvia. Mi Arturo tuvo otro hijo. Renata recogió la carta del suelo polvoriento. Había más. No te preocupes. Seguía la carta. Nunca te molestaré. Nunca le diré a nadie. Criaré a nuestro hijo aquí en la casa que construiste con tus propias manos para mí, la casa donde me sentí segura, la casa del álamo seco. Renata levantó la vista, miró alrededor. Abuela dijo, esta es la casa. Habían encontrado refugio en la casa secreta de su propio abuelo, la casa que construyó para su otra familia, para la mujer misteriosa y su hijo. Silvia se sentó pesadamente en el catre. No estaba enojada, estaba asombrada. Así que esto es, dijo, toda una vida y yo no sabía nada, mi Arturo. Pero Renata estaba pensando en algo más, algo mucho más inmediato. Abuela, si Arturo tuvo otro hijo, ese hijo sería el medio hermano de mi madre y el medio hermano de Luis y Jorge. La trama se complicaba. El descubrimiento sacudió los cimientos de su familia, pero también les dio un propósito. Esta casa ya no era solo un refugio, era un legado. Era el secreto mejor guardado de Arturo. Tenemos que quedarnos aquí, dijo Renata, su voz firme por primera vez. Tenemos que entender esto. Silvia asintió, su mente aún procesando la revelación de hacía décadas. Primero tenemos que sobrevivir, dijo ella, siempre práctica. Tenemos agua y un poco de comida. Necesitamos fuego y necesitamos limpiar este lugar. Las siguientes 48 horas fueron las más difíciles de sus vidas. Renata, con Emiliano atado a su espalda con una sábana vieja que encontró, trabajó como nunca. Sacó los muebles polvorientos al sol abrasador de Nuevo México. Golpeó los colchones hasta que el polvo dejó de salir tosiendo en el proceso. Fregó el suelo de adobe con agua del pozo, sus manos en carne viva. Silvia, aunque frágil, se encargó de la cocina, deshollinó la pequeña estufa de leña y logró encender un fuego con madera seca que encontraron afuera. Hirvieron el arroz y los frijoles en una olla vieja. Fue la comida más simple y más deliciosa que Renata había probado en su vida. Alimentó a Emiliano con la última porción de fórmula, sabiendo que tendría que encontrar una solución pronto. La casa, aunque vacía, comenzó a sentirse viva. El sol que entraba por las ventanas, ahora limpias, aunque algunas rotas y tapadas con cartón, iluminaba el espacio. Ya no olía a muerte y polvo, olía a humo de leña, a frijoles. A cinematic, emotion the image depicts two women and an infant walking alone a desolate, straight stretch of asphalt road through a rugged desert landscape, likely in the American Southwest or a similar arid region. The overall mood is amber and canvas hardship, passably suggesting migration or displacement. The sky is overcast and grey, contributing to the muted, natural color palette of the image. The location is a remote, flat desert area framed by low, distant mountains under a dramatic, cloudy sky. The road runs straight into the horizon, marked by yellow double lines in the center. The ground immediately adjacent to the road is dirt and gravel, with sparse, scrubby vegetation and occasional tall, slender cacti, such as saguaro-like varieties, visible on the left side. There are two adult females and one infant child in the foreground. On the left is a young adult woman, appearing to be in her early to mid-20s. She has fair skin and dark brown hair, which is styled simply, falling loosely around her shoulders. Her face shows distress, she is visibly crying, with tears running down her cheeks and a sorrowful expression. She is wearing a simple, light colored, short-sleeved or cap-sleeved dress or shift that appears dirty and worn, suggesting travel. She is holding an infant swaddled in a light brown or tan blanket. The baby, who appears to be a few months old, has fair skin and is resting with its eyes closed. The young woman is walking slightly ahead and to the left of the older woman. On the right is an elderly woman, appearing to be in her late 70s or 80s. She has deeply wrinkled skin and a stern, weathered expression.
Her hair is covered by a gray or light colored headscarf tied under her chin, a traditional style, with some wisps of gray hair visible underneath. She is dressed conservatively in a dark outfit, consisting of a dark, perhaps black, vest worn over a long, dark floral or pattern dress. Her clothing also appears utilitarian and slightly worn. She is carrying a dark, rectangular suitcase or valise in her right hand, suggesting she is carrying essential belongings. She is positioned slightly behind the younger woman and closer to the right edge of the frame. The image has a high-quality, realistic style, passably generated by AI, with careful attention to texture, lighting, and cinematic composition, creating a sense of depth and focus on the subjects while blurring the distant background slightly. The light is diffused, consistent with the overcast sky, nudo en la garganta. No era una aventura sórdida como pensó al principio. Era una conexión emocional profunda, quizás un escape para Arturo de su propia familia infeliz que no lo valoraba. Y entonces la entrada que lo cambió todo ocurrió solo una vez. Fue una noche de tormenta. Estábamos atrapados aquí. No fue planeado. Fue inevitable. Y ahora llevo un hijo suyo. Isabela escribió sobre su pánico. Pero Arturo, según el diario, no la abandonó. Él me aseguró que cuidaría de nosotros. No puede dejar a su familia y yo nunca se lo pediría, pero nos dará esta casa y se asegurará de que nuestro hijo tenga un futuro. Es un hombre de honor. Renata pasó las páginas. Nació el niño. Le puse de nombre Miguel, escribió Isabela. Miguel tiene los ojos de Arturo. Es fuerte. Silvia ahogó un sollozo llevándose la mano a la boca. Miguel, el medio hermano de sus hijos. El diario continuó por 2 años más. Isabela describía la vida en la pequeña casa, como Arturo los visitaba en secreto una vez al mes trayendo dinero y comida. Él es un buen padre para Miguel. Le enseña a leer, le trae juguetes de madera que él mismo hace. Y entonces el diario se detuvo abruptamente. La última entrada era corta, escrita con prisa, la tinta corrida. Arturo no ha venido en 2 meses. Tengo miedo. Algo malo le pasó. La gente del pueblo dice que enfermó gravemente. Siento que no lo volveré a ver. Tengo que irme. No puedo quedarme aquí sola. Miguel está enfermo. Tiene fiebre. Tomaré el dinero que Arturo dejó y me iré al este a buscar un médico. Que Dios nos proteja. Y así terminaba. El silencio que siguió a la lectura del diario fue pesado. Silvia lloraba en silencio, no por la traición, sino por la tristeza de todo. Por Arturo, por Isabela y por el niño Miguel. Un niño enfermo, susurró Silvia. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Habrán sobrevivido a ese viaje? No lo sé, abuela, dijo Renata. Guardó el diario y las cartas en la caja. Pero si sé una cosa, esta casa es tan nuestra como de ellos. Arturo la construyó. No Luis ni Jorge. Ellos no tienen derecho a nada de esto. Mientras tanto, en Las Cruces, Luis y Jorge estaban celebrando su supuesta victoria. Habían cambiado las cerraduras de la casa de su madre esa misma tarde. Finalmente, dijo Luis bebiendo una cerveza en el sofá que antes era de Silvia. Sin la vieja y sus quejas y sin la mocosa esa y su bastardo. Sí, pero ¿crees que hicimos bien, Luis? Preguntó Jorge, siempre el más nervioso. Era mamá, nuestra madre. Mamá nos estaba costando dinero, espetó Luis. Y ahora podemos vender esta casa, dividir las ganancias. Jorge fue al dormitorio de Silvia buscando más cosas de valor. Estoy buscando el dinero. Sé que guardaba dinero en algún colchón. Revolvieron el colchón, vaciaron los cajones, no había nada. Esa vieja, gruñó Luis, su rostro enrojeciendo de ira. Se lo llevó. Se llevó los 100 pesos que le vi guardar la semana pasada. Jorge palideció. 100 pesos, Luis. ¿Y si van a la policía? Si nos denuncian por echarlas a la calle. Luis lo pensó. No podían ir a la policía por la casa. La casa estaba legalmente a nombre de ellos. Silvia la había firmado bajo presión hacía 1 año, pero la opinión pública era otra cosa. No, no irán a la policía. No tienen a dónde ir, dijo Luis. Pero tienes razón, no podemos dejarlas por ahí. Son un cabo suelto. Si hablan, quedaremos mal. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jorge. Quiero decir que tenemos que encontrarlas, dijo Luis,
sus ojos oscureciéndose. Tenemos que asegurarnos de que no hablen. Se subieron a la vieja camioneta oscura de Luis, la misma camioneta que había pasado de largo junto a ellas en la carretera horas antes. Vamos a conducir por la carretera secundaria, dijo Luis. No pudieron ir lejos a pie con el frío. Las encontraremos, les quitaremos el dinero y las llevaremos a un refugio en Albuquerque, lejos de aquí, donde no conozcan a nadie y no molesten. Jorge asintió, aunque una sensación de pavor se instaló en su estómago. Su hermano mayor lo asustaba más que nada. En la casa de adobe, Renata sintió un escalofrío repentino. Tengo miedo, abuela. Y si nos encuentran, si mis tíos vienen a buscarnos, que vengan, dijo Silvia, su voz recuperando la fuerza. Esta casa nos la dejó Arturo, que vengan si se atreven. Pero Renata sabía que eran 2 mujeres y un bebé contra 2 hombres adultos y crueles. Tenemos que encontrar algo más, algo que nos proteja, dijo Renata mirando la caja. Isabela se fue. ¿Por qué dejó esto atrás? ¿Por qué dejaría el diario? Renata volvió a mirar dentro de la caja. Debajo del hueco donde estaban las cartas, sintió algo más. Había un fondo falso. Lo levantó con sus uñas. Debajo no había un diario. Había un solo documento doblado cuidadosamente. Un papel oficial. Lo desdobló bajo la luz de la vela. Era un título de propiedad, el título de propiedad de esa misma parcela de tierra. Y el nombre en el título no era Arturo Torres, el nombre era Miguel Ramos. Miguel Ramos, leyó Renata en voz alta, su voz temblando. La confusión era total. ¿Por qué el título está a nombre de Miguel? ¿Y por qué Ramos? El apellido de abuelo era Torres. Ramos, repitió Silvia. Quizás el apellido de Isabela. Arturo le dio su apellido. ¿Pero por qué lo dejó aquí? Preguntó Renata. Si te vas, te llevas el título de propiedad. Es lo más valioso. No tiene sentido. Silvia negó con la cabeza. Quizás no pudo. Quizás tuvo que huir muy rápido. El niño estaba enfermo. Dijo. No pensó. Esto es enorme, abuela, dijo Renata, su mente corriendo a 1000 por hora. Si esta tierra es de Miguel y Miguel es el hijo de Arturo, Luis y Jorge no tienen derecho sobre esto. Nadie lo tiene, solo Miguel. Un hombre que probablemente ni siquiera sabe que esto existe, dijo Silvia. Un niño que huyó con su madre hace 30 años. Pero tenemos la prueba, insistió Renata. Tenemos el diario y tenemos esto. Sostuvo el papel como si fuera oro puro. En ese momento, Emiliano comenzó a llorar. Un llanto fuerte, quejumbroso. Renata corrió a calmarlo. Esach, mi amor. Esach, todo está bien. Fue entonces cuando lo oyeron. El sonido de un motor que reducía la velocidad en la carretera no pasó de largo, se detuvo. Renata y Silvia se miraron, el pánico inundando sus ojos. Apaga las velas, susurró Renata. Silvia la sopló sumiendo la casa en la oscuridad total, salvo por la luz de la luna que entraba por las rendijas. Renata se asomó por una rendija de la ventana. Vio la camioneta oscura, la de su tío Luis. Estaba estacionada en la carretera, las luces apuntando hacia el camino de entrada. ¿Nos vieron?, susurró Renata temblando. Vieron el humo de la chimenea. Escóndanse, ordenó Silvia. Métete en el dormitorio con el bebé rápido debajo de la cama. Renata corrió cerrando la puerta del dormitorio, justo cuando oyeron las puertas de la camioneta cerrarse de golpe. Sé que están aquí, mamá, gritó la voz de Luis. Sonaba furioso, distorsionado por el viento. Salgan. Vi el humo. Se oyó el crujido de sus botas en la grava seca. Luis, vámonos, dijo la voz de Jorge temblorosa. Este lugar me da miedo, parece embrujado. Cállate, Jorge. No me iré sin mi dinero. Esa vieja me robó. La puerta principal chirrió al abrirse de golpe. Luis y Jorge entraron en la sala de estar. Encendieron linternas potentes, sus rayos cortando la oscuridad. Renata estaba en el dormitorio tapando la boca de Emiliano para que no llorara, rezando para que el bebé no hiciera ruido. Silvia, sin embargo, se quedó en la sala de estar. Se sentó en el sofá, en la oscuridad esperando como una reina en su trono roto. Luis barrió la habitación con su linterna y el haz de luz se posó sobre el rostro arrugado de su madre. Él dio un salto hacia atrás. Diablos,
Mamá, casi me matas de un susto. Silvia no se movió, lo miró con un desprecio helado que ni Luis pudo ignorar. ¿Qué quieres, Luis? ¿Vienes a robarme también el aire que respiro? Dame el dinero, vieja, exigió él. Acercándose. Sé que lo tienes, los 100 pesos. Dámelos. No tengo nada para ti, dijo Silvia. Y esta casa no es tuya. Lárgate de aquí. No te hagas la valiente, gritó Luis perdiendo el control. Jorge se quedó en la puerta. Luis, déjala. Vámonos. No, nos va a escuchar. Luis levantó la mano como si fuera a golpearla. En el dormitorio, Renata oyó la amenaza. Oyó a su tío levantarle la voz a su abuela. Se olvidó de esconderse. Se olvidó del miedo. La rabia la inundó. Salió del dormitorio sosteniendo a Emiliano fuertemente contra su pecho. No te atrevas a tocarla, Luis. Luis se giró sorprendido. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Vaya, vaya, la familia reunida ahora el dinero. Juro que desafío Renata. Vas a golpearnos. Vas a golpear a tu madre y a tu sobrina. El dinero. Rugió Luis y agarró a Renata por el brazo con fuerza. Ella gritó de dolor. Emiliano comenzó a llorar asustado por los gritos. Suéltame. Me lastimas, Luis. La estás lastimando, el bebé. Gritó Jorge desde la puerta asustado. Dámelo. Gritó Luis ignorándolo. Justo cuando su agarre se apretaba, una luz cegadora inundó la habitación, mucho más brillante que las linternas de Luis. Provenía de la puerta. Los tres, Luis, Renata y Silvia, se giraron. En la puerta no estaba Jorge. Jorge había sido empujado a un lado. Había un hombre alto de unos 40 años vestido con ropa de trabajo. Tenía una linterna potente y su rostro estaba serio. Detrás de él, en el camino de entrada, había una camioneta de trabajo con el logo de la compañía eléctrica del condado. ¿Qué está pasando aquí?, dijo el hombre. Su voz era tranquila, pero firme, una voz acostumbrada a dar órdenes. ¿Está todo bien, señora? Luis soltó a Renata inmediatamente. Adoptó una postura defensiva. ¿Y usted quién es? Esta es una propiedad privada, un asunto de familia. Lárguese. El hombre miró a Luis, luego a Renata, que lloraba mientras calmaba a Emiliano, y luego a Silvia, que seguía sentada, digna. Soy David Salazar, dijo el hombre. Trabajo para la compañía de servicios del condado. Recibimos una llamada anónima sobre actividad sospechosa en esta propiedad, mintió con calma. Luis se burló. Nadie ha llamado. Esta casa está abandonada. Nosotros solo estábamos revisando. Vi sus camionetas, dijo David, su mirada fija en Luis sin miedo. Y oí gritos. ¿Está usted agrediendo a estas mujeres? Esto no es de su incumbencia, dijo Luis tratando de sonar intimidante, pero su voz falló. Jorge, vámonos. Agarró a su hermano del brazo. Esto no ha terminado, mamá, le gritó a Silvia. Ustedes no pueden quedarse aquí. Esta propiedad es peligrosa. Llamaré a las autoridades. David dio un paso al frente bloqueando la salida. Creo que deberían irse. Ahora había algo en la forma en que David lo dijo, una autoridad tranquila que hizo que Luis retrocediera. Sin decir una palabra más, Luis y Jorge salieron corriendo, subieron a su camioneta y desaparecieron en la carretera levantando polvo. El silencio regresó, pero esta vez no era amenazante. Renata temblaba, pero se sentía a salvo. David bajó la linterna. Disculpen, dijo su voz ahora más suave. Me llamo David Salazar. Vivo a unos 8 km de aquí. Vi el humo hoy. Esta casa se supone que nadie debe estar aquí en años. Renata lo miró agradecida. Nos salvaron la vida. Gracias. Son nuestros tíos. Ellos no tienen que explicar, dijo David. Miró a Silvia, que lo observaba intensamente como si lo reconociera. Esta casa, dijo David, tiene una larga historia. Ustedes saben dónde están paradas. David Salazar guardó la linterna en su cinturón. El alivio en la pequeña habitación de adobe era palpable. Renata finalmente pudo respirar, aunque seguía temblando, calmando el llanto asustado de Emiliano. Silvia no le quitaba los ojos de encima al hombre. Había algo en su rostro en la forma en que miraba la chimenea que la inquietaba.
Gracias, dijo Renata, su voz aún débil. No sé qué habrían hecho si usted no hubiera llegado. Esos hombres son mis tíos. David asintió lentamente, su mirada recorriendo la habitación. Lo imaginé, dijo David. Su voz era grave, calmada. Luis y Jorge Torres son conocidos en las cruces. No por buenas razones. Se volvió hacia Silvia con un respeto que Renata no había visto en mucho tiempo. Señora Torres, siento mucho lo que le han hecho. Silvia lo miró fijamente. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó ella, su voz aguda por la sorpresa. ¿Y cómo sabes el de mis hijos? David suspiró quitándose el sombrero de trabajo, revelando un cabello oscuro y corto. Porque conozco esta casa, dijo él. He vivido cerca de aquí toda mi vida. Mi rancho está a unos kilómetros al oeste. Su mirada se posó en la cuna de madera donde Emiliano comenzaba a calmarse. Esta casa. Mi madre solía hablar de ella, la llamaba la casa del álamo seco. Dijo que una mujer triste vivió aquí hace mucho tiempo con un niño pequeño. Los ojos de Renata y Silvia se abrieron como platos. Se miraron la una a la otra. Un escalofrío recorriéndolas. ¿Tu madre?, preguntó Renata acercándose. ¿Quién es tu madre? ¿Qué te contó? Mi madre se llamaba Isabela, dijo David. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto, más pesado que la noche del desierto. Silvia se puso de pie de un salto, una agilidad que Renata no creía que poseyera. Isabela, exclamó Isabela Ramos. David frunció el ceño confundido. No, mi madre era Isabela Salazar. Mi padre, bueno, él murió cuando yo era muy joven. ¿Por qué ese nombre? Renata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nosotros encontramos algo, dijo ella, su corazón latiendo desbocado. Encontramos una caja escondida en la chimenea. David la miró. Su calma profesional rota por una repentina e intensa curiosidad. ¿Qué encontraron? Renata miró a su abuela. Silvia asintió dándole permiso. Renata fue hacia la chimenea, sacó la caja de madera y la puso sobre la mesa polvorienta junto a las velas que David había encendido con un mechero. Encontramos cartas, dijo Renata, y un diario de una mujer llamada Isabela y un título de propiedad. David miró la caja, su rostro pálido bajo la luz parpadeante. ¿Puedo?, preguntó extendiendo la mano. Renata abrió la caja, le entregó el fajo de cartas atadas con la cinta azul. David reconoció la caligrafía al instante. Es la letra de mi madre, dijo. Su voz ahogada por la emoción. Abrió una de las cartas, las dirigidas a mi querido Arturo. David leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por el papel frágil. Leyó sobre Arturo, sobre la casa, sobre la enfermedad, sobre el miedo. Y entonces Renata le entregó el diario. David lo sostuvo como si fuera una reliquia sagrada. Ella nunca me contó esto, susurró. Nunca me habló de Arturo. Siempre pensé. Miró a Silvia, sus ojos oscuros llenos de preguntas no formuladas. Arturo Torres era mi padre. Silvia asintió lentamente. ¿Y tú?, dijo Silvia, su voz llena de asombro. ¿Tú eres Miguel? No, dijo David sacudiendo la cabeza confundido. Mi nombre es David. David Salazar. El diario dijo Renata suavemente. Isabela escribió que el niño se llamaba Miguel. Dijo que tenía los ojos de Arturo, David o Miguel. Levantó la vista. Sus ojos eran idénticos a los que Silvia recordaba de su difunto esposo. Mi madre, ella me cambió el nombre cuando nos fuimos de aquí, dijo tratando de procesarlo. Nos fuimos a Arizona. Ella se casó con un buen hombre, Benjamín Salazar. Él me adoptó. Él me dio su apellido. Yo tenía casi 3 años. Ella escribió que estabas enfermo, dijo Silvia, que tenía que llevarte a un médico. Sí, dijo David. Estuve muy enfermo, neumonía, casi muero. Por eso huyó. Benjamín pagó los médicos, nos salvó, miró el diario de nuevo. Ella me protegió. Me protegió de este pasado, de esta tristeza. Siempre me dijo que mi padre biológico había sido un buen hombre, pero que había muerto en un accidente. David miró a Silvia, la esposa de su padre. Supongo que para ella él murió. Renata sintió que la habitación daba vueltas. El hombre que las había salvado de Luis era su tío, el medio hermano de su madre, el hijo secreto de su abuelo.
Entonces, dijo Renata sosteniendo el último papel, esto es tuyo. Le entregó el título de propiedad, el que estaba a nombre de Miguel Ramos. David lo tomó, sus manos de trabajador ásperas contra el papel viejo. Miguel Ramos, ese era yo, y esta casa es mía. Miró a su alrededor, no con triunfo, sino con una profunda tristeza. Ella lo dejó todo atrás, dijo David tocando la caja. ¿Por qué dejaría esto? El título, las cartas. Porque tenía que salvarte, dijo Silvia. Un papel no importaba. Tu vida sí. David asintió. Una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Viví toda mi vida a unos kilómetros de aquí. Compré el rancho de al lado hace 10 años. Sentí una conexión con este lugar. Siempre miraba esta casa desde la colina. Nunca supe por qué miró a Silvia. Tú eres la esposa de mi padre. Silvia se acercó y para sorpresa de Renata, puso su mano arrugada sobre el brazo de David. Y tú eres el hijo de mi esposo, dijo ella, eres el hijo de Arturo. Eres sangre de mi sangre, aunque no seas hijo mío. David la miró y en sus ojos vio el perdón y la aceptación que Isabela siempre había temido. Mis hermanos, dijo David, la palabra sonando extraña, Luis y Jorge, ellos son mis medios hermanos. Ellos nos echaron, dijo Renata con amargura. Nos echaron de la casa de mi abuela. La casa que tu padre Arturo construyó. La expresión de David se endureció. La tristeza fue reemplazada por una ira fría y controlada. ¿Qué? Luis y Jorge echaron a su propia madre a la calle. Renata le contó todo. La crueldad, las amenazas, la forma en que las habían arrojado a la carretera con un bebé. Y vinieron aquí esta noche, dijo Renata, para quitarnos los últimos 100 pesos que tenía mi abuela. Luis iba a golpearla. David cerró los puños. Ellos no saben quién soy yo. No saben que esta casa es mía. Mañana, dijo David, su voz firme como el acero, iremos a Las Cruces, no a rogar. Iremos a la oficina del registro de la propiedad. Vamos a registrar este título y luego les haremos una visita a mis hermanos. Se volvió hacia Renata y Silvia. Ustedes no están solas, ya no. Esta es mi casa y mi casa es su casa. Nadie volverá a ponerles una mano encima. Se los juro por la memoria de mi padre, por la memoria de Arturo. El sol de la mañana siguiente se sintió diferente. No era amenazante, era una promesa. David regresó temprano como había prometido. No vino solo. Trajo su camioneta cargada de provisiones, un generador portátil, un calentador eléctrico, cajas de comida, fórmula para Emiliano, pañales, agua embotellada y tablas de madera. No pueden vivir así, dijo simplemente. Mientras arreglamos esto, estarán cómodas. Mientras David trabajaba para tapear las ventanas rotas y asegurar la puerta, Renata lo observaba. ¿Por qué? Preguntó ella finalmente. ¿Por qué haces todo esto por nosotras? Apenas nos conoces. David dejó el martillo, se limpió el sudor de la frente. Ayer solo era un vecino ayudando. Dijo, hoy soy familia. Mi madre Isabela, vivió con miedo de tu familia. Huyó para protegerme. Nunca buscó lo que era suyo. Hizo un gesto hacia la casa. Durante 30 años, Luis y Jorge vivieron cómodamente, aprovechándose de la bondad de Silvia mientras mi madre luchaba. Ella murió hace 5 años, continuó David, su voz baja. Nunca supo lo que pasó con Arturo. Siempre se preguntó si él la había olvidado. Miró a Silvia, que estaba meciendo a Emiliano. Ahora sé que no la olvidó y sé que mis hermanos son exactamente los hombres fríos que mi padre describió en el diario. Renata, dijo David, ellos te quitaron tu casa, te humillaron a ti y a su propia madre. No se trata solo de esta tierra, se trata de justicia. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Renata. Ellos tienen papeles que dicen que la casa de Las Cruces es de ellos. La abuela firmó. Firmó bajo presión. Dijo David. Podemos luchar contra eso, pero será difícil. Sin embargo, esta casa golpeó la pared de adobe. Esta casa es nuestra palanca, es mía y está justo al lado de la carretera que ellos usan. Ellos saben que estamos aquí y saben que yo estoy aquí. Eso los pondrá nerviosos. David tenía un plan. No era solo sobre la propiedad, era sobre exponerlos. Esa tarde David, Renata y Silvia condujeron a Las Cruces.
Dejaron a Emiliano con una vecina de confianza de David. Entraron en la oficina de registro del condado. El título de propiedad de Miguel Ramos era antiguo, pero legal. David presentó el diario de Isabela, su propio certificado de nacimiento de Arizona, que mostraba el cambio de nombre, y una declaración jurada de Silvia, identificándolo como el hijo de Arturo Torres. El empleado, asombrado por la historia, registró la propiedad a nombre de David Salazar. La casa de adobe era oficialmente suya. Ahora, dijo David cuando salieron al sol brillante, vamos a visitar a mis hermanos. Condujeron directamente a la casa de la que Renata y Silvia habían sido expulsadas. La camioneta de Luis estaba estacionada afuera. David golpeó la puerta, no con ira, sino con una autoridad que hizo temblar la madera. Luis abrió la puerta con una cerveza en la mano. Su sonrisa arrogante se borró cuando vio a David, flanqueado por Renata y su madre. ¿Qué diablos quieres tú?, espetó Luis. ¿Vienes a defender a estas? Vine a presentarme, interrumpió David, su voz tranquila. Mi nombre es David Salazar, pero nací como Miguel Ramos. Luis frunció el ceño. Miguel Ramos, no sé de qué hablas. Soy el hijo de Arturo Torres, dijo David, y tú eres mi medio hermano. La cerveza se resbaló de la mano de Luis y se estrelló contra el porche. Jorge, que había aparecido detrás de él, se quedó blanco como un fantasma. El juego acababa de cambiar. La reacción de Luis fue la negación, una negación violenta y llena de pánico. ¿Mientes?, gritó. Mi padre no tuvo otros hijos. Es un truco de esta vieja bruja, señaló a su madre. Ella te pagó para decir esto. ¿Quieren mi dinero? No queremos tu dinero, Luis, dijo Silvia, su voz cortante. Queremos justicia y queremos mi casa de vuelta. Jorge temblaba detrás de su hermano. Luis, ¿y si dice la verdad, papá? Él siempre estaba triste. Siempre. Cállate, Jorge, rugió Luis. Temporales que David tenía en su rancho dándoles luz y electricidad. Arreglaron la vieja bomba del pozo. Limpiaron el terreno, la casa se transformó. Dejaron de ser víctimas escondidas. Se estaban convirtiendo en constructores. Silvia cocinaba para ellos, llenando la casa con el aroma de la comida casera por primera vez en 30 años. La presencia de David cambió todo para Renata. Él no la miraba con lástima como la mujer de la tienda, ni con desprecio como Luis, ni con culpa, como seguramente lo haría Samuel. La miraba con respeto, trabajaba codo a codo con ella, enseñándole a usar un taladro, a cortar madera. Ella aprendió rápido. Eres fuerte, Renata, le dijo un día mientras aseguraban un marco de ventana. Tu madre estaría orgullosa y mi padre Arturo también lo estaría. Renata sintió que se sonrojaba. En medio de la reconstrucción, David también estaba planeando. Luis tiene miedo, dijo David, pero tiene razón en una cosa. La casa de las Cruces está a su nombre. Necesitamos un abogado y tengo un amigo en Albuquerque que es el mejor en casos de abuso de ancianos y fraude inmobiliario. David hizo la llamada. El abogado, impresionado por la historia, aceptó tomar el caso pro bono. La marea estaba empezando a cambiar. Lenta pero segura. Mientras su vida mejoraba, Renata no podía evitar pensar en el otro hombre que le había fallado. Samuel, el padre de Emiliano, no había pensado en él desde la noche en que fueron expulsadas. El odio se había disipado, reemplazado por la agotadora tarea de sobrevivir. Pero ahora, con un techo seguro y comida caliente, los pensamientos volvían. Se preguntaría dónde estaba, le importaría que su hijo estuviera vivo o muerto. Renata decidió que no importaba. Él había tomado su decisión. Ella había tomado la suya. Si esta historia ya te ha conmovido hasta aquí, si has sentido la angustia de Renata y la fuerza de Silvia, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es aún más emocionante. Justo cuando una rutina casi pacífica comenzaba a instalarse, el polvo volvió a levantarse en la carretera. Esta vez no era solo la camioneta de Luis, era un auto de la policía del condado de Doña Ana. El corazón de Renata se detuvo. David gritó. David salió de la casa secándose las manos. Silvia se quedó en la puerta sosteniendo a Emiliano. Luis y Jorge salieron de su camioneta con una sonrisa triunfante. Un oficial corpulento con gafas de sol se acercó a ellos. Buenas tardes. ¿Es usted David Salazar?, preguntó el oficial con un tono aburrido.
Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo, oficial? Recibimos una denuncia de los señores Torres, dijo señalando a Luis y Jorge. Afirman que usted está ocupando ilegalmente su propiedad. David rió seco. Oficial, con todo respeto, esta es mi propiedad. Está registrada a mi nombre. Los señores Torres están equivocados. Miente, gritó Luis. Este terreno pertenece a nuestra familia. Él lo invadió. El oficial suspiró. Mire, señor Salazar, el señor Torres aquí presente afirma que esta parcela siempre fue parte del terreno de su familia, que no hay división legal y que usted está aquí sin permiso. Eso es una mentira descarada, dijo David. Tengo el título de propiedad registrado esta semana. Está en mi camioneta. ¿Quiere verlo? Es falso, insistió Luis. Lo falsificó. Está trabajando con ellas para robarnos. El oficial miró a Renata y Silvia. Señoras, lamento esto, pero hay una disputa. Hasta que esto se aclare, tendré que pedirles que desalojen la propiedad. No, gritó Renata. No puede hacernos esto. No, de nuevo. Este es nuestro hogar. Son invasores, oficial. Sáquelos, exigió Luis. El oficial parecía incómodo, pero la ley era la ley. Señor, si ellos disputan el título, tendrá que ir a la corte. Por ahora no pueden permanecer aquí. David dio un paso adelante. Oficial Miller, dijo David leyendo la placa del uniforme. Conozco al juez Ramos. ¿Usted también? Sé cómo funcionan las cosas en este condado. Luis Torres le debe dinero a medio pueblo. ¿Está seguro de que quiere ponerse de su lado? El oficial Miller se tensó. No estoy del lado de nadie, solo cumplo mi trabajo. Entonces, haga su trabajo, dijo David. Llame a sus superiores. Verifique el título que registré. Verá que es legal y verá que Luis Torres tiene un historial de amenazas. David sacó su teléfono. De hecho, tengo a mi abogado en la línea. ¿Quiere hablar con él? Se especializa en fraude inmobiliario y acoso. La confianza de David era inquebrantable. El oficial Miller miró a Luis, luego a David. Su sonrisa triunfante había desaparecido. El oficial Miller se apartó unos pasos hablando por su radio. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Luis murmuraba furiosamente a Jorge, quien parecía querer que la tierra se lo tragara. Renata sostenía a Emiliano, su corazón golpeando contra sus costillas. Todo saldrá bien, le susurró David sin mirarla. Solo mantente firme. Después de lo que pareció una eternidad, el oficial Miller regresó. Su rostro impasible. El registro confirma que la propiedad está a nombre de David Salazar, dijo secamente. La expresión de Luis se descompuso. Fue una mezcla de shock y furia pura. No puede ser. Ese terreno es nuestro. Según el condado, no lo es, señor Torres, dijo el oficial. Esto es ahora un asunto civil. No puedo desalojarlos, señor Salazar. Se volvió hacia Luis. Y si vuelve a llamar por esta propiedad sin una orden judicial, lo arrestaré por mal uso de los recursos policiales. Está claro. Luis estaba lívido. Sin palabras. Váyanse ahora, ordenó el oficial. Luis y Jorge regresaron a su camioneta, pero Luis no se fue sin lanzar una última amenaza. Esto no se queda así, David, o como sea que te llames, gritó por la ventana. No sabes con quién te estás metiendo. Pagarás por esto. Se fueron dejando una nube de polvo y odio. David, Renata y Silvia se quedaron de pie viendo cómo desaparecían. Habían ganado la batalla, pero la guerra, sabían, estaba lejos de terminar. Gracias, dijo Renata al oficial. Él solo asintió y se fue. Eso los mantendrá alejados por un tiempo, dijo David. Pero Luis está desesperado y un hombre desesperado es peligroso. Nunca pensé que mis propios hijos, comenzó Silvia, pero su voz se quebró. David la abrazó. No son tus hijos, mamá, dijo David usando la palabra mamá por primera vez, sorprendiéndose a sí mismo. Son algo más, algo que Arturo vio hace 30 años. Silvia lloró esta vez de alivio. Había perdido 2 hijos, pero había ganado uno. Esa noche, la pequeña casa de adobe se sintió como una fortaleza. Habían defendido su hogar. Renata acostó a Emiliano en su cuna. El bebé sonrió mientras dormía. Estaremos bien, mi amor, le susurró. Tenemos familia.
Finalmente, tenemos una familia que lucha por nosotros. Salió a la sala de estar. David y Silvia estaban sentados junto al fuego hablando en voz baja. Hablaban de Arturo. Silvia contaba historias del hombre que David nunca conoció. Y David contaba historias de Isabela. Renata se sentó con ellos escuchando. Se enteró de que Arturo amaba la carpintería, por eso la cuna era tan sólida. Se enteró de que Isabel la amaba leer. Por eso le había enseñado a David. Las piezas del pasado encajaban sanando viejas heridas. Él habría estado tan orgulloso de ti, David, dijo Silvia, secándose una lágrima. Eres el hijo que él merecía, fuerte, honorable, bueno. David miró el fuego, su rostro usualmente duro, suavizado por la emoción. En medio de esa paz, Renata sintió la necesidad de cerrar otro capítulo. La amenaza de Luis era real, pero el fantasma de Samuel aún la perseguía. Tengo que hacer algo, dijo ella, mañana tengo que ir a Albuquerque. David y Silvia la miraron preocupados. ¿A qué?, preguntó David. Tengo que ver al padre de Emiliano, dijo ella, no para pedirle nada, no para rogar. Tengo que decirle la verdad y tengo que liberarme de él para siempre. David insistió en llevarla. No confiaba en que fuera sola. Dejaron a Emiliano al cuidado de Silvia, quien ahora manejaba al bebé como si fuera suyo. El viaje de 2 horas a Albuquerque fue silencioso. David respetó la tormenta interna de Renata. ¿Qué le dirás?, preguntó finalmente mientras entraban a la ciudad. La verdad, dijo Renata. Que tiene un hijo que lo abandonó y que ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Estacionaron frente al edificio de apartamentos modernos donde vivía Samuel. Renata subió sola. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era resolución. Golpeó la puerta. Samuel abrió. Estaba vestido con ropa cara, su cabello perfectamente peinado. Cuando vio a Renata, su expresión de sorpresa se convirtió rápidamente en molestia. Renata, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que no me buscaras. ¿Te sorprende verme?, dijo ella, su voz firme. Después de todo, me abandonaste embarazada y sola. Mateo miró nerviosamente por el pasillo. Baja la voz. ¿Qué quieres? ¿Derto? ¿Cuánto? Esa era la respuesta que ella esperaba, la arrogancia, el desdén. No quiero tu dinero, Samuel. Tengo algo que decirte y vas a escucharme. Tienes un hijo, dijo ella mirándolo directamente a los ojos. Se llama Emiliano. Nació hace 3 meses. Tiene tus ojos. Samuel palideció. Renata, yo no puedes. No he terminado. Lo interrumpió ella. Estuve viviendo en la miseria. Le contó todo. La muerte de su madre, la crueldad de sus tíos, cómo la echaron a la carretera con su bebé y su abuela. Estuvimos a punto de morir de frío, Samuel, tu hijo en el desierto. Samuel se apoyó en el marco de la puerta genuinamente horrorizado por primera vez. Yo no lo sabía. Dios mío, Renata. Yo no lo sabías porque no quisiste saber, porque era más fácil llamarme un error, dijo ella sus palabras como cuchillos. Pero sobrevivimos sin ti y estamos bien. ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? ¿Puedo darles dinero? ¿Puedo?, comenzó él, su culpa haciéndolo tartamudear. No, dijo Renata. No vine a pedir ayuda. Vine a decirte que Emiliano nunca sabrá de ti, a menos que un día él pregunte. Y si pregunta, le diré la verdad. Le diré que su padre fue un cobarde que eligió su carrera sobre su propia sangre. Se dio la vuelta para irse. Renata, espera, por favor. Déjame ver al niño. ¿Puedo ayudar?, gritó él siguiéndola al pasillo. Renata se detuvo, pero no se volvió. La ayuda llegó, Samuel, pero no vino de ti. Siguió caminando, entró al ascensor y no miró atrás. Cuando llegó a la camioneta de David, estaba temblando, pero se sentía ligera. Había cerrado la puerta, había dicho su verdad. David no hizo preguntas, solo le pasó una botella de agua. Vamos a casa, dijo él. Vamos a casa, repitió ella. Y por primera vez la palabra se sintió completamente cierta. El regreso a la casa de adobe fue una liberación. Cuando Renata tomó a Emiliano en sus brazos, sintió que el último lazo tóxico con su pasado se había roto. Se acabó, le dijo a Silvia. Mateo ya no es parte de nuestras vidas. Silvia la abrazó fuerte.
Bien hecho, mi niña, bien hecho. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, David fue a revisar su rancho y encontró algo perturbador. El candado de su cobertizo de herramientas estaba roto y faltaba algo, una lata de gasolina. Inmediatamente supo quién había sido. Fue Luis, le dijo a Renata por teléfono su voz urgente. No llamó a la policía. ¿Está planeando algo más? Algo peor. David, ¿qué crees que va a hacer? Preguntó Renata, el miedo volviendo. Renata, escúchame. Tienes que sacar a Silvia y al bebé de la casa. Ahora ve a la carretera. Voy para allá. David, ¿qué pasa? Gritó ella. Cree que si la casa desaparece, el problema desaparece. Cree que puede quemarla. Renata entró en pánico. Abuela, tenemos que irnos ahora. Luis viene. Silvia no hizo preguntas. Agarró a Emiliano de la cuna, lo envolvió en una manta y salieron corriendo de la casa. Corrieron hacia la carretera tan rápido como las piernas de Silvia le permitían. Apenas habían llegado al camino de grava cuando oyeron la camioneta de Luis. No venía por la carretera, venía a campo a través y no estaba solo. Jorge estaba con él. Luis bloqueó su camino a la carretera. Se bajó de la camioneta. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desquiciados. Sostenía la lata de gasolina. No debiste traicionar a la familia, mamá. Gritó. No debiste unirte a este bastardo. Luis, detente, gritó Renata. ¿Estás loco? ¿Vas a ir a la cárcel? No, si no hay pruebas, rió él. Solo un trágico accidente, una vieja casa de adobe, una estufa de leña defectuosa. ¡Qué lástima! Jorge estaba en la camioneta llorando. Luis, no lo hagas. Es mamá. Cállate, Jorge. Eres un cobarde. Igual que papá, gritó Luis. Roció la gasolina sobre la hierba seca cerca de la pared de la casa. Esta casa, todo es por esta casa. Si no la hubieran encontrado, todo estaría bien. Luis, suplicó Silvia, por el amor de Dios, detente. Soy tu madre. Tú dejaste de ser mi madre cuando nos diste la espalda por ellos. Rugió, sacó un mechero. Adiós, mamá. Adiós, sobrinita. Justo cuando la llama del mechero saltó, un sonido ensordecedor llenó el aire. Era una sirena, no de policía. Era la camioneta de David. Había conducido a toda velocidad y ahora venía por el campo directo hacia ellos. Luis, no. Gritó Jorge, pero era tarde. Luis arrojó el mechero a la hierba seca empapada de gasolina. La pared de la casa estalló en llamas instantáneamente. El fuego se propagó con una velocidad aterradora, alimentado por la madera seca y el viento del desierto. La camioneta de David frenó bruscamente, levantando una nube de polvo. David saltó. Su rostro era una máscara de furia. Vio el fuego. Vio a Luis. Vio a Renata y Silvia acurrucadas cerca de la carretera. Llamé a la policía, gritó David. Están en camino. Acabas de cometer el peor error de tu vida, Luis. Luis pareció darse cuenta de lo que había hecho. El fuego crecía más rápido de lo que él había anticipado. El humo negro se elevaba hacia el cielo claro. Vámonos, Jorge. Vámonos, gritó corriendo hacia su camioneta. Pero David no lo iba a dejar ir. Se interpuso entre Luis y la camioneta. No irás a ninguna parte. Vas a pagar por esto. Quítate de mi camino, gritó Luis y lo empujó. Pero David era más fuerte. Había trabajado en ranchos toda su vida. Luis era hablando por la cerveza y la pereza. David lo derribó al suelo con un solo golpe. Luis cayó pesadamente sobre la grava. Jorge, viendo a su hermano en el suelo y el fuego rugiendo, salió de la camioneta con las manos en alto. Yo no hice nada. Fue él. Yo le dije que no lo hiciera. Renata corrió hacia la casa. La caja, David, la caja. El diario de tu madre está dentro. El fuego ya estaba consumiendo la sala de estar. No, Renata, es demasiado peligroso, gritó David mientras mantenía a Luis sometido en el suelo. Pero Renata no lo escuchó. No podía dejar que los recuerdos de Isabela se quemaran. No después de todo lo que habían pasado, cubriéndose la cara, corrió hacia la puerta principal que ya estaba envuelta en llamas. Renata, no, gritó Silvia aterrada, abrazando a Emiliano.
Renata entró en la casa en llamas. El calor era insoportable, el humo la cegaba, el fuego estaba por todas partes. Vio la chimenea, la caja de madera seguía sobre la repisa. El fuego lamía sus bordes, saltó sobre los muebles en llamas, agarró la caja quemándose las manos en el proceso. El techo comenzó a crujir sobre ella. Se dio la vuelta para salir, pero una viga de madera ardiendo cayó del techo, bloqueando la puerta. Estaba atrapada. El humo llenaba sus pulmones. Empezó a toser, ahogándose. David, gritó, su voz apenas un susurro. A través del humo vio una figura. David se había cubierto la cara con su chaqueta. Renata, agárrate a mí, gritó, la levantó del suelo, la empujó a través de un hueco en la pared en llamas por donde había entrado y la sacó. Cayeron al suelo afuera. Tosí justo cuando el techo de la casa de adobe colapsó con un rugido ensordecedor. Renata estaba a salvo. David la había salvado y en sus manos quemadas todavía sostenía la caja de madera. A lo lejos, las sirenas de la policía y los bomberos se acercaban. Luis estaba en el suelo derrotado. Jorge lloraba desconsoladamente y la casa, el refugio, la herencia de Arturo se reducía a cenizas y humo, pero ellas estaban vivas y tenían la prueba, tenían el pasado y ahora por fin tenían un futuro. Los bomberos llegaron, pero era demasiado tarde para salvar la casa. Solo pudieron apagar los restos humeantes. La policía arrestó a Luis por incendio provocado, intento de asesinato y múltiples otros cargos. Jorge, temblando, se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía, contando todo lo que Luis había hecho desde la coerción a Silvia hasta el plan de quemar la casa. La evidencia era abrumadora. Luis Torres no volvería a ver la luz del día por mucho, mucho tiempo. Renata fue tratada por quemaduras leves en sus manos y por inhalación de humo, pero se negó a soltar la caja. David la sentó en la parte trasera de su camioneta mientras Silvia calmaba a Emiliano. «La salvaste», le dijo David mirando la caja chamuscada. «Salvaste la historia de mi madre». «Tú me salvaste a mí», dijo Renata, sus ojos encontrándose con los de él. «Nos salvaste a todos». El sol comenzaba a ponerse tiñendo el humo de un rojo sangre. La casa de adobe se había ido. Todo por lo que habían luchado se había convertido en cenizas. «¿Qué haremos ahora, David?», preguntó Silvia, su voz cansada. Habían perdido su hogar. De nuevo, David miró las ruinas humeantes de la casa de su padre. Luego miró su propio rancho visible en la colina distante. «Mi casa es grande», dijo. «Demasiado grande para un hombre solo. Hay mucho espacio. Por favor, vengan a vivir conmigo como familia». Silvia miró a Renata. Renata miró a David. No era lástima lo que él ofrecía, era pertenencia. «Gracias, David», dijo Silvia. «Aceptamos». Esa noche durmieron en habitaciones de huéspedes limpias, en camas suaves. Emiliano durmió en un Moisés nuevo que David había comprado hacía tiempo por si acaso, para un sobrino que nunca lo visitaba. Era seguro, era cálido, pero era extraño. Habían luchado tanto por la pequeña casa de adobe y ahora se había ido. Al día siguiente, el abogado de David llamó. «Tengo noticias», dijo. Con el arresto de Luis y el testimonio de Jorge, el caso por la Casa de las Cruces es pan comido. Jorge está dispuesto a firmar cualquier cosa para evitar la cárcel. Está dispuesto a testificar que Luis coaccionó a Silvia. El juez anulará la transferencia. La Casa de las Cruces vuelve a ser de tu madre, Silvia. Renata y Silvia se quedaron sin palabras. La casa de la que habían sido expulsadas era suya de nuevo. La noticia las dejó en un dilema. «¿Volveremos, abuela?», preguntó Renata. Silvia miró por la ventana del rancho de David. Vio las colinas, el vasto cielo, la tierra por la que Arturo había sentido tanto amor. «Esa casa», dijo Silvia, refiriéndose a la de las Cruces, «está llena de malos recuerdos. De la enfermedad de tu madre, de la crueldad de Luis», se volvió hacia David. «Esta tierra, la tierra de Arturo, aquí es donde quiero estar. Quiero reconstruir la casa de adobe». David sonrió. «Entonces la reconstruiremos, pero esta vez la haremos bien, la haremos fuerte». Renata miró a David, su corazón lleno de una emoción que no se atrevía a nombrar. «Juntos», dijo ella, «la reconstruiremos juntos». El fuego les había quitado un refugio, pero les había dado un hogar. Les había quitado un edificio,
pero les había dado una familia. La justicia estaba en camino, pero la verdadera victoria ya la habían ganado. La decisión estaba tomada. Mientras David, Renata y Silvia vivían temporalmente en el rancho de él, los planes para el futuro comenzaron a tomar forma. La casa de las Cruces, ahora legalmente devuelta a Silvia, fue puesta a la venta. No quiero volver allí, dijo Silvia, mirando por la ventana del rancho hacia las ruinas de la casa de adobe. Mi hogar está aquí, donde Arturo puso sus manos. El abogado se encargó de todo. La casa se vendió rápidamente, ya que estaba en una zona que comenzaba a desarrollarse. El dinero, por primera vez en la vida de Silvia, era suyo. Con el dinero de la venta y los propios recursos de David, la reconstrucción comenzó. No fue solo una reparación, fue una resurrección. Contrataron a un pequeño equipo de constructores locales, expertos en adobe tradicional de Nuevo México. Tiene que ser como Arturo la construyó, insistió Silvia. Fuerte, honesta, David, siendo un hombre práctico, estuvo de acuerdo, pero añadió mejoras modernas, plomería real, electricidad estable conectada a su rancho y ventanas de doble panel para aislar del frío del desierto. Renata se convirtió en la gerente del proyecto. La mujer que había llegado allí rota con un bebé en brazos y dólares robados, ahora estaba con un casco dirigiéndose a los trabajadores, leyendo planos arquitectónicos que David le había enseñado a entender. Aprendió a mezclar adobe, a asentar ladrillos. Sus manos, antes quemadas por el fuego, ahora estaban callosas por el trabajo. El sol de Nuevo México curtió su piel. No era más una víctima, era una constructora. David observaba esta transformación con una admiración silenciosa. Veía en ella la resiliencia de su madre Isabela y la fuerza de su padre Arturo. Las noches en el rancho estaban llenas de conversaciones. Silvia contaba historias de la infancia de Renata y David hablaba de su vida en Arizona, de Benjamín Salazar, el padrastro que lo crió. Fue un buen hombre, dijo David, pero siempre sentí que faltaba una pieza. Ahora sé cuál era. La pieza que faltaba era esa tierra, esa historia. Emiliano crecía rápido. Comenzó a gatear en el espacioso piso de madera del rancho de David. Silvia era su sombra, riendo con una alegría que Renata no oía desde hacía años. El bebé parecía absorber la paz del lugar. David, que nunca se imaginó cerca de niños, se vio construyendo un caballo balancín de madera para Emiliano, usando las viejas herramientas de carpintería que encontró en su propio cobertizo, las mismas herramientas que sospechaba Arturo podría haber usado. Mientras la nueva casa tomaba forma, Jorge apareció un día. Vino a pie, sombrero en mano, pareciendo 10 años más viejo. No se atrevió a acercarse a la casa de David. Esperó en la entrada del rancho. Renata fue quien lo vio. David llamó ella. David y Silvia fueron con ella. Jorge no podía levantar la mirada del suelo. Mamá, dijo él, su voz un susurro roto. Yo lo siento tanto. Cayó de rodillas en la tierra seca, llorando como un niño. Silvia lo miró por un largo tiempo. Había dolor en sus ojos, pero la rabia se había ido. Jorge, dijo ella, su voz firme. Hiciste lo correcto al final. Testificaste. Luis, él me arrastró, solló Jorge. Yo nunca quise. Yo tenía miedo de él. Siempre lo tuve. El miedo no es excusa para la crueldad, Jorge, dijo David su voz fría. Casi dejas que tu madre y tu sobrina mueran de frío y luego casi dejas que se quemen. Lo sé, dijo Jorge, y viviré con eso cada día. Solo quería pedir perdón antes de irme. ¿Irte?, preguntó Renata. Me voy de las Cruces, dijo Jorge finalmente levantando los ojos. Estaban rojos e hinchados. No puedo quedarme aquí. Vendí mi parte bueno, la casa ya no era nuestra. Vendí mi camioneta. No tengo nada. Sacó un sobre arrugado del bolsillo. Es dinero, no es mucho. Es todo lo que tengo. Es para el bebé, para Emiliano. Él extendió el sobre hacia Renata. Ella miró a David, después a Silvia. Renata no aceptó el dinero. Quédatelo, Jorge. Lo necesitarás. No, por favor, insistió él. Tengo que hacer una cosa bien, una sola. Renata tomó el sobre. Gracias. Silvia se acercó a su hijo arrodillado. Puso su mano sobre la cabeza de él. Que Dios te perdone, Jorge,
Porque yo soy tu madre y una madre siempre ama, pero no puedo olvidar. Jorge sollozó, agarrando la mano de ella. Gracias, mamá. Gracias. Silvia retiró su mano. Vete, encuentra tu camino. Sé un hombre mejor de lo que fue tu hermano. Sé el hombre que tu padre, Arturo, habría querido que fueras. Jorge asintió limpiándose el rostro. Se levantó, dio media vuelta y comenzó a caminar por el largo camino de tierra. No miró hacia atrás. Renata, David y Silvia lo observaron hasta que se convirtió en un punto pequeño en la distancia. No sintieron alegría en su derrota. Sintieron apenas el cierre triste de un capítulo doloroso. La partida de Jorge marcó un giro. La energía negativa que los hermanos Torres habían traído parecía finalmente haberse disipado de esa tierra. El trabajo en la casa nueva continuó con más ahínco. La estructura principal estaba lista. Era una casa de adobe, sí, pero era más amplia. Tenía 3 cuartos, uno para Silvia, uno para Renata y Emiliano y un cuarto de huéspedes. Tenía una gran cocina porque Silvia insistía en que la familia se reúne en la cocina. Mientras trabajaban lado a lado, algo más estaba siendo construido. La admiración que Renata sentía por David se transformaba en algo más profundo. Y el respeto que David sentía por ella se estaba convirtiendo en afecto. Él veía cómo ella cuidaba de Emiliano con una ternura feroz. Ella veía cómo él cuidaba de Silvia con una paciencia y un cariño que sus propios hijos nunca tuvieron. Eran 2 adultos. Ambos heridos por el pasado, encontrando el uno en el otro terreno sólido. Una tarde estaban sentados en el porche del rancho, viendo el sol ponerse sobre la construcción. Emiliano dormía en los brazos de David. Es un buen niño, dijo David en voz baja. Tú eres una buena madre, Renata. Tú eres un buen hombre, David, respondió ella, sus ojos encontrándose con los de él. Nos salvaste, nos diste todo. Ustedes me salvaron a mí, dijo él. Yo era solo un hombre en un rancho vacío, lleno de fantasmas que no entendía. Ustedes me dieron una familia. Me dieron a mi padre. David se inclinó lentamente y la besó. Fue un besobe, vacilante, no de pasión ardiente, sino de profunda conexión y promesa. No fue como el beso apresurado y juvenil de Samuel. Fue un beso de adulto, un beso de hogar. Renata sintió las lágrimas correr. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de quien finalmente había llegado a casa después de una tormenta que duró la vida entera. Creo, dijo David, que mi padre habría aprobado esto. Estoy segura, susurró Renata. El día del juicio de Luis llegó. El tribunal en Las Cruces estaba lleno. La historia se había esparcido por la ciudad. Los hijos que expulsaron a la propia madre, el hijo secreto, el incendio. Renata, David y Silvia se sentaron en la primera fila. Renata no fue como víctima, fue como sobreviviente. David se sentó a su lado, su presencia sólida como una roca. Silvia estaba allí para testificar contra el hijo que había criado. Fue el día más difícil de su vida. Jorge fue el primero en testificar. Lo contó todo. La presión para que Silvia firmara los papeles de la casa, la noche en que las expulsaron, la persecución en la carretera. El plan de Luis para encontrar e intimidarlas y finalmente el incendio. Él dijo que eran un cabo suelto, dijo Jorge al jurado. Dijo que si la casa desaparecía, el problema desaparecía. Lo vi comprar la gasolina, lo vi rociarla, le rogué que parara. El testimonio de Jorge fue devastador. Cuando Silvia subió al estrado, la sala quedó en silencio. El fiscal le preguntó cómo se sintió cuando su hijo la arrojó a la calle. Silvia miró a Luis. Sus ojos estaban muertos, llenos de odio. Yo no sentí nada por el hombre que me expulsó, dijo Silvia, su voz clara y fuerte. Porque ese hombre no era mi hijo. Mi hijo, el niño que yo crié, murió hace mucho tiempo, reemplazado por la codicia. El hombre que veo ahí es un extraño para mí. El abogado de Luis intentó pintar a Renata como una oportunista y a David como un impostor que quería robar la herencia. Pero David también testificó. Presentó el diario de Isabela, presentó el título de propiedad. Luis Torres no estaba defendiendo su propiedad, dijo David. Estaba destruyendo la mía y estaba intentando lastimar a mi familia. La palabra familia resonó en la sala del tribunal. Luis gritó que todos mentían,
pero sus explosiones de ira solo sellaron su destino. El jurado no demoró mucho. Culpable de todos los cargos. Incendio provocado, intento de agresión, coerción de un anciano, amenazas. El juez fue implacable. Usted no solo violó la ley, señor Torres, dijo el juez. Usted violó un vínculo sagrado, el de un hijo con una madre. Usted representa lo peor de la naturaleza humana. Luis fue condenado a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. La justicia finalmente había sido servida. Al salir del tribunal, Renata sintió el peso de años levantarse de sus hombros. Silvia lloró silenciosamente en el hombro de David. Lloró por el hijo que había perdido para siempre, pero también por la justicia que había recibido. La prensa local intentó entrevistarlos, pero David los protegió. Por favor, dejen a mi familia en paz, dijo él guiándolas hacia su camioneta. Mientras se alejaban, Renata miró hacia atrás, hacia el tribunal. Era el fin absoluto de Luis. Cuando volvieron al rancho, la nueva casa de adobe estaba casi lista. Los trabajadores habían colocado las ventanas. Era hermosa, era sólida, era real. Aquella noche no hablaron de Luis, hablaron del futuro, hablaron de plantar un jardín para Silvia, hablaron de construir un pequeño parque para Emiliano. El pasado finalmente estaba donde debía estar, enterrado, y el futuro estaba allí, brillante como el cielo de Nuevo México. Decidieron guardar la caja de Isabela, la que Renata salvó del fuego. Chamuscada y todo, la colocaron en la nueva repisa de la chimenea. No como un secreto, más como una fundación. Isabela y Arturo, dijo Silvia tocando la caja. Ellos nos unieron. Su historia nos salvó. David tomó la mano de Renata. Ellos comenzaron esta casa. Nosotros vamos a terminarla. La casa ya no era un refugio secreto, era un hogar. Pasaron 6 meses, la nueva casa de adobe estaba terminada. Era una réplica de la antigua por fuera, pero por dentro era moderna y acogedora. Silvia tenía su propio cuarto, con una ventana que daba a las montañas. Renata y Emiliano tenían el suyo y David. David pasaba más tiempo allí que en su propio rancho. La gran casa en la colina estaba siendo usada ahora para los trabajadores de su creciente negocio de instalación de paneles solares. La pequeña casa de adobe era su hogar. Renata había descubierto un talento que nunca supo que tenía. Con el dinero que sobró de la venta de la Casa de las Cruces y con el incentivo de David, comenzó un pequeño negocio en línea. Vendía artesanía local de Nuevo México, cerámica, tejidos y pequeñas piezas de arte. Comenzó pequeño en una mesa en la sala de estar, pero su historia que algunos periódicos locales habían contado de forma respetuosa tras el juicio, atrajo clientes, personas que querían apoyar a la familia del adobe. Emiliano ya tenía más de 1 año. Estaba dando sus primeros pasos vacilantes en el patio de tierra apisonada que David había construido. Su primer paso fue hacia David, que lo esperaba con los brazos abiertos. Emiliano no lo llamaba David, él lo llamaba papá. David, el hombre que temía no ser capaz de amar, lloró cuando oyó aquella palabra. Él era el padre de Emiliano en todas las formas que importaban. Él lo estaba criando. Una tarde, un coche caro se detuvo en la carretera. Un hombre salió. Renata lo reconoció inmediatamente, su estómago dando un vuelco. Era Samuel. Parecía diferente, más delgado, más cansado. Había visto la historia en línea. Renata, dijo él, parado a la distancia, sin atreverse a entrar en la propiedad. Yo vi lo que pasó, el incendio, el juicio. No podía creerlo. Renata. Lo miró con calma. El antiguo pánico había desaparecido. Estoy bien, Samuel. Estamos bien. Samuel miró a Emiliano, que jugaba cerca de los pies de David. Es grande. Sí, dijo Renata. Está sano y es feliz. Renata, cometí un error terrible, dijo Samuel, su voz quebrándose. Mi carrera, todo por lo que luché parece tan vacío. Perdí a mi hijo. Sé que no tengo derecho a pedir, pero podría solo conocerlo. Solo una vez él ya no era arrogante, estaba roto. Renata miró a David. David solo observó dejando la decisión para ella. Renata pensó por un momento, pensó en el dolor que él le había causado, pero también pensó en su hijo. Un día, dijo Renata, Emiliano va a preguntar por ti.
Y me dije a mí misma que le contaría la verdad. La verdad es que fuiste un cobarde. Pero tal vez la verdad pueda ser que fuiste un cobarde, pero intentaste enmendarlo. Respiró hondo. Puedes saludarlo, pero David estará conmigo. Mateo se acercó lentamente. David no se movió. Emiliano miró al extraño con curiosidad. Hola, Emiliano, dijo Samuel agachándose, lágrimas corriendo por su rostro. Soy Samuel. Emiliano solo lo observó. Después volvió a jugar con un camión de madera. Samuel se quedó allí solo observando a su hijo por unos minutos. Es hermoso, susurró. Se levantó. Gracias, Renata. Y lo siento. Se fue. No cambió nada. Pero para Renata cerró la última herida. La vida se estableció en un ritmo feliz. El negocio de artesanía de Renata creció. Comenzó a contratar a otras mujeres locales, madres solteras como ella lo había sido, para ayudarla a empacar y enviar los pedidos. Ya no era solo una sobreviviente, se estaba convirtiendo en un pilar en su pequeña comunidad. La gente la respetaba. Había enfrentado el fuego literal y figurativamente y había salido más fuerte. Se convirtió en Renata del adobe. David, por su parte, encontró una paz que nunca tuvo. El rancho de su padrastro prosperó, pero fue la pequeña casa de adobe la que se convirtió en su centro. Él y Renata aún no se habían casado. No necesitaban un papel. Habían construido una casa juntos. Estaban criando un hijo juntos. El compromiso de ellos estaba hecho de adobe, sudor y respeto mutuo. Eran compañeros en el sentido más verdadero de la palabra. Silvia era la reina de la casa. Finalmente tenía el jardín que siempre quiso. Plantó tomates, chiles y maíz, tal como Arturo solía hacer. Cocinaba comidas increíbles en la nueva cocina, contando historias a Emiliano sobre su bisabuelo Arturo y su bisabuela Ángel Isabela. Mantuvo sus memorias vivas no como secretos dolorosos, sino como parte de la fundación de su nueva familia. La vieja maleta de cartón fue guardada en el ático no como un símbolo de huida, sino como un recordatorio de cuán lejos habían llegado. Un día llegó una carta de la prisión, era de Luis. Silvia la sostuvo por un largo tiempo, sus manos temblando. David y Renata se ofrecieron a leerla, pero ella negó con la cabeza. Tengo que hacerlo yo. La abrió. La carta era corta. No era una disculpa, era una maldición. Estaba llena de rabia, culpándola por su ruina, culpando a David, culpando a su padre Arturo. Decía que cuando saliera se vengaría. Silvia leyó la carta y entonces, con una calma que sorprendió a todos, caminó hasta la chimenea donde estaba la caja de Isabela. Era verano, el fuego no estaba encendido, pero tomó la carta y metódicamente la rasgó en pedazos minúsculos. No más, dijo ella, no más veneno en esta casa. Arrojó los pedazos a la chimenea vacía. El odio de Luis no podía más tocarlos. Él estaba atrapado detrás de barras de acero, pero ellos estaban libres. Esa noche David llevó a Renata afuera. El cielo del desierto estaba lleno de estrellas, más brillante que cualquier ciudad. 25 años, dijo David. Es mucho tiempo, pero él sigue siendo tu tío. No, dijo Renata, tú eres mi familia, eres el hermano de mi madre, eres el hijo de Arturo. Ella sonrió. Y eres el padre de mi hijo. David la tomó de la mano. Quiero ser más que eso, Renata. Él se arrodilló allí en la tierra que su padre había amado. No tenía un anillo caro. Sacó un trozo de cordel del bolsillo, el mismo tipo que usaban para atar los tomates en el jardín de Silvia. Lo ató suavemente en el dedo de Renata. Renata, me devolviste la historia de mi padre. Me diste una familia, me diste un hogar. Cásate conmigo. Sé mi esposa. Renata lloró, pero esta vez eran las lágrimas felices de su vida. Sí, dijo ella, 1000 veces, sí. La noticia de la prisión de Luis y de la nueva vida de Silvia y Renata se esparció por las cruces. Lo que pasó con Jorge era un misterio. Nadie sabía a dónde había ido. Algunos decían que se había mudado a México, otros que estaba trabajando en campos petroleros en Texas. Había desaparecido, llevándose consigo su culpa y su vergüenza. La casa que había pertenecido a Silvia y después a Luis fue vendida y el nuevo propietario pintó la puerta borrando los últimos vestigios de los hermanos Torres. La historia de David y Renata, sin embargo,
se convirtió en una especie de leyenda local, la historia del hijo perdido que regresó para salvar a su familia y reclamar la tierra de su padre. Las personas que pasaban por la carretera principal disminuían la velocidad al ver la nueva casa de adobe, ahora con un jardín vibrante y un pequeño parque al lado. Ya no era un lugar de abandono, era un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso de las cenizas algo hermoso podía crecer. El negocio de Renata, Artesanías del Adobe, iba tan bien que tuvo que alquilar un pequeño almacén en el pueblo. Ella le dio a David un cheque un día. ¿Qué es esto?, preguntó él. Es mi mitad, dijo ella, la mitad de los costos de la construcción. Dije que construiríamos juntos. No seré una damisela en apuros, David. Él rió y rompió el cheque. Nuestro acuerdo es de por vida, Renata. Esta casa es tuya tanto como mía. Tu trabajo la construyó, no solo tu dinero. En lugar de eso, usaron el dinero para crear un pequeño fondo. Un fondo en nombre de Arturo e Isabela. Era para ayudar a otras familias de la región que pasaban por dificultades, especialmente madres solteras o ancianos que necesitaban reparaciones en sus casas. El dolor de sus pasados fue transformado en un propósito para ayudar a los demás. No estaban solo construyendo su propia vida, estaban ayudando a fortalecer a la comunidad. La vida de Renata era plena. Se despertaba con el llanto feliz de Emiliano. Ahora con casi 2 años. Trabajaba en su negocio coordinando envíos. Cenaba con su abuela y con el hombre que amaba. Era una vida simple, una vida de trabajo duro, la misma vida que sus tíos habían despreciado. Y era la vida más rica que ella podría imaginar. Finalmente entendió lo que su abuelo Arturo y su madre habían valorado. Una noche estaba leyendo el diario de Isabela de nuevo. La caja chamuscada era su bien más preciado. Leyó la última entrada, la que estaba llena de miedo e incertidumbre. Tengo que irme. Miguel está enfermo. Que Dios nos proteja. Renata miró por la ventana. Vio a David, que era Miguel, jugando a la pelota con Emiliano en el patio. Vio a Silvia regando sus chiles y ella susurró al diario, él está protegido, Isabela, y está en casa. La primavera llegó al desierto de Nuevo México, trayendo consigo una explosión de flores silvestres amarillas y púrpuras. Era el tercer cumpleaños de Emiliano. La pequeña casa de adobe estaba llena de vida. David había invitado a sus trabajadores y Renata había invitado a las mujeres que trabajaban para ella. Había música, comida y risas. Silvia, ahora con una salud renovada, era la matriarca orgullosa contando historias a un grupo de niños. Emiliano corrió por el patio, su cabello oscuro brillando al sol, los mismos ojos de Arturo y Samuel, pero su sonrisa era solo suya y su corazón pertenecía a David y Renata. Se detuvo frente a David, que estaba en la parrilla. «Papá, mira», gritó mostrando un dibujo que había hecho. Era un dibujo de 3 personas y una casa de adobe. «Somos nosotros», dijo David levantándolo en el aire. «Esa es nuestra casa». Renata observaba de lejos su corazón tan lleno que parecía que iba a explotar. Estaba embarazada de nuevo. Tenía 3 meses. Esta vez no había miedo, no había vergüenza, había solo una alegría profunda y tranquila. Todavía no se lo había dicho a David. Quería esperar hasta esa noche. Era su aniversario también, el aniversario del día en que se encontraron en aquella casa oscura y polvorienta, el día en que sus vidas cambiaron para siempre. Más tarde, cuando los invitados se fueron y Emiliano estaba durmiendo profundamente, ella y David se sentaron en el porche. El aire estaba fresco y olía a polvo y flores. Fue un buen día, dijo David pasando el brazo por encima de ella. Fue un día perfecto, dijo Renata. Ella tomó la mano de él y la puso sobre su vientre. Y tengo un regalo para ti, para nosotros. David la miró confuso por un segundo y entonces sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás?, susurró él. Renata asintió, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Vamos a tener un bebé. David la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cabello. Renata, dijo él. Su voz embargada por la emoción, Dios mío, una familia de verdad. Se quedaron allí por un largo tiempo, solo abrazados, mirando el vasto cielo estrellado. El camino oscuro donde ella había camado desesperada, parecía pertenecer a otra vida. La casa de adobe detrás de ellos estaba silenciosa.
Era más que ladrillos y madera. Era un testimonio de la crueldad que los hombres pueden infligir, pero también de la increíble resiliencia del espíritu humano. Era la prueba de que el amor, incluso un amor secreto de décadas atrás, como el de Arturo e Isabela, podía echar raíces y eventualmente florecer de las cenizas, más fuerte que nunca. Los años siguientes fueron de paz y crecimiento. La hija de ellos, Isabela, nació. Tenía los ojos tranquilos de David y el espíritu de fuego de Renata. Emiliano era el hermano mayor orgulloso, enseñándole a caminar en el mismo patio donde él dio sus primeros pasos. El rancho de David y el negocio de Renata prosperaron, convirtiéndose en una fuerza de estabilidad en la zona. Se convirtieron en el tipo de familia a la que la gente acudía cuando necesitaba ayuda. El Fondo Arturo e Isabela ayudó a reparar más de una docena de casas en la comunidad. Nunca buscaron reconocimiento. La recompensa era ver a otras familias seguras y cálidas. La historia de Luis se convirtió en un cuento de advertencia en el pueblo. Un recordatorio de que la codicia destruye todo lo que toca. Nadie jamás lo visitó en la prisión. Se convirtió en un fantasma borrado por la nueva y vibrante vida que su familia había construido sin él. Silvia vivió para ver a sus 2 bisnietos crecer. Vivió sus últimos años rodeada de amor en la tierra que su esposo había elegido. Murió pacíficamente a los 92 años, durmiendo en su propio cuarto en la casa de adobe. Su funeral estuvo lleno, no de tristeza, sino de celebración. Fue enterrada en el pequeño cementerio de la colina al lado del rancho, bajo un álamo que David había plantado. Renata y David continuaron su legado. Enseñaron a Emiliano e Isabela sobre la importancia de la familia, del trabajo duro y de la compasión. Les contaron la historia del abuelo Arturo y de la abuela Isabela, cuyo amor secreto había al final salvado a todos. La caja chamuscada todavía estaba en la repisa de la chimenea. Ahora un tesoro de familia, un recordatorio de que incluso en la oscuridad siempre hay una luz escondida esperando ser encontrada. La casa de adobe permaneció sólida contra el viento del desierto. Se convirtió en un faro de esperanza. Para Renata era un recordatorio diario de su jornada. De la madre soltera y asustada al borde de la carretera a la mujer fuerte llamada que era ahora. Había encontrado más que un refugio, había encontrado justicia, había encontrado propósito. Y en el lugar más inesperado, en medio de la nada, había encontrado todo. La cámara se aleja lentamente de la casa de adobe, ahora vibrante de vida. Vemos a Renata y David, ahora mayores, sentados en el porche, observando a sus nietos jugar en el mismo patio. Emiliano, ahora un hombre adulto, se convirtió en el brazo derecho de David en el negocio, llevando energía solar a todo el condado. Isabela, la hija de ellos, se convirtió en abogada luchando por los derechos de familias necesitadas en Albuquerque. El ciclo de dolor se había roto y reemplazado por un ciclo de fuerza. La imagen final es de la vieja carretera de las Cruces, la misma donde Renata y Silvia caminaron desesperadas. El sol se está poniendo pintando el cielo de naranja y púrpura, pero la carretera ya no parece amenazante. Es solo una carretera, un camino que tuvo que ser recorrido para llevarlos a casa. La casa de adobe, ahora iluminada y cálida en la distancia, es un testimonio de que no importa cuán oscuro sea el camino, el destino puede ser más brillante de lo que jamás imaginamos. ¿Qué te pareció este viaje? La historia de Renata y Silvia nos enseña que incluso cuando somos expulsados al desierto podemos encontrar un oasis. A veces las paredes que se derrumban son aquellas que nos aprisionaban y de las cenizas podemos construir un hogar más fuerte. Si crees en la fuerza de la familia y en los nuevos comienzos, comenta abajo con la palabra resiliencia. Gracias por ver Momentos Escritos. Tu compañía es muy importante para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para ver más historias emocionantes como esta. Cada suscripción nos ayuda a continuar contando narrativas que inspiran. Hasta la próxima.